El Big Data lo utilizaron en Gran Bretaña y ahora lo están utilizando principalmente los sectores de la ultraderecha más reaccionaria. La mayoría de los habitantes de Gran Bretaña se encontraban de acuerdo en quedarse en la Unión Europea. El llamado Brexit se produce como una especie de hipnosis colectiva, de síndrome crepuscular colectivo, donde unas personas terminan haciendo lo que no querían hacer. Ganó salirse de la Unión Europea. Al día siguiente, había millones de firmas pidiendo que se reconsiderara, de los mismos habitantes de Gran Bretaña, que se reconsiderara esa decisión. Hay una frase que es lapidaria, terrible, pero es verdad. Quienes votaron principalmente por el Brexit son aquellas personas de la tercera edad, con mayoría de edad. Entonces se hizo muy famosa una frase de jóvenes que decían: los que no tienen futuro nos niegan el futuro a los jóvenes. ¿Y cómo fue eso? Por primera vez se sustituye los datos demográficos. ¿Qué son los datos demográficos? ¿Dónde vive usted? Cuando usted le hacen una encuesta, ¿cómo la califican? Según datos demográficos: dónde vive, en qué ciudad, cuánto gana, cuáles son sus ingresos, y en base a eso dicen, bueno, estas son, llamémoslo así, aquí tenemos población A, B, C, D, E. Esos son datos demográficos. Ahora, para las elecciones, están cambiando los datos demográficos, es decir, ya yo no le voy a decir a toda la ciudad de Caracas, no le voy a mandar una publicidad a toda la ciudad de Caracas para pedirle que vote por mí o por otro. No. Ahora uso datos psicométricos. Y entonces a las personas de tercera edad en Gran Bretaña le mandaban publicidad por Facebook y por las redes sociales diciéndole: si nos quedamos en Europa, esto se nos va a llenar de refugiados sirios. Y a los jóvenes le mandaban mensajes no para que se motivaran al voto, sino para todo lo contrario, para que se desmotivaran y no fueran a votar. Por eso Capriles, cuando después del terrible fallecimiento de nuestro comandante eterno, cuando todo el pueblo de Venezuela se encontraba sumido en la tristeza, en el duelo, por eso Capriles dirigió sus baterías infames, señalando aquella frase de: el presidente Chávez se murió, nadie se los va a devolver. Eso estaba dirigido justamente a que el voto chavista se inhibiera, porque una de las condiciones típicas de la depresión y del duelo es la inhibición. No te provoca hacer nada, no te provoca levantarte de la cama. De una manera brutal, de una manera salvaje, Capriles recurría a estos mismos mecanismos. Eso fue el Brexit. Ganó salir. En Colombia hicieron lo mismo, utilizando la Big Data. Lo que propagandizaban, publicitaban en el norte de Santander era diferente de lo que publicitaban en otras ciudades grandes o de lo que publicitaban en aquellas zonas donde la FARC tenía fuerza. Era completamente diferente. Y en el caso de Trump, fíjense lo que pasó. En base a la Big Data, porque ya saben lo que piensan, lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, a los 250 millones de habitantes de Estados Unidos de Norteamérica. Establecieron 32 tipos de personalidad, y eso es lo que señala este artículo y este investigador polaco llamado Michał Kosinski, que a través de los tipos de personalidad, Trump no gastó casi nada de dinero en los medios de comunicación tradicionales y se dedicó a mandarle distintos tipos de publicidad según el tipo de personalidad. Y entonces así lo establecían. ¿Y cómo lo hacían? Tenían unos test en Facebook que además lo hacen de una manera donde tú te haces cómplice de la violación a tu privacidad. No respondan test que digan: ¿usted quiere saber qué tipo de personalidad tiene? Porque eso es Big Data, completico. Eso es lo que diseñó este señor Kosinski. ¿Usted quiere saber qué? Responde estas breves preguntas. Y usted va como un pendejo y... no me gusta, me da miedo la oscuridad. Me gustaría tal cosa. Cuando veo las hojas de los árboles me pongo triste. Todo eso es para hacer esto, miren, para calificar su personalidad y poder utilizar
ese recurso para los fines políticos. Por eso ganó Trump las elecciones. Y al día siguiente, por todas las ciudades de Estados Unidos, la gente protestando. La misma gente que votó y que permitió que Trump aplastara a Hillary Clinton en las elecciones. Son ejemplos que señalan cómo se ha venido controlando la mente humana, porque eso es lo que terminan haciendo con estos procesos de Big Data.